Estamos en el estudio ya del libro de los espíritus, en la antesala, como recordáis, de las causas primeras. Y hoy, bueno, pues como ha comentado antes Valle, vamos a comenzar con el aula 19, en la que vamos a hablar de Dios en la filosofía y nos va a llevar varias clases. No podíamos dejar de contemplar este campo que realmente acompañará todo el estudio del libro de los espíritus, el de la filosofía, porque mismamente, si os acordáis, ¿no? Cuando hicimos la propia presentación del libro en su frontispicio, en la primera línea, pues escribe, ¿no? Kardec, filosofía, ¿no? Filosofía espiritualista. Bueno, pues nos vamos a centrar en la idea de Dios porque vamos caminando hacia esa primera pregunta. Y decir que Kardec tenía muchísima razón al afirmar al final del libro, en el capítulo 6 de la conclusión y refiriéndose al espiritismo, que su fuerza reside en su filosofía, en el llamado que hace a la razón y al buen sentido. Y esto es algo que necesitamos tener muy presente siempre y que repetimos continuamente. Bueno, vamos solo a ver en estas clases unas pinceladas sobre la filosofía, sobre su historia, e ir enlazando con la idea de Dios. No podemos extendernos mucho y aún así pues vamos a ocupar algunas clases. Bueno, decir que diversos autores coinciden en que la filosofía se desarrolló de forma más o menos paralela, tanto en Oriente como en Occidente, pero claro, sus concepciones y métodos pues son muy diferentes. Hay un antropólogo, físico y matemático muy conocido que se llama Jesús Mosterín, que expresó en uno de sus muchísimos libros, en un libro que se titula India, Historia del Pensamiento, que el pensamiento filosófico surgió simultáneamente pues, en el siglo VI a.C. en tres zonas distintas y distantes de nuestro planeta, ¿no? En la India, en China y en Grecia, y que en los 2 siglos siguientes pues, se produjo un aumento espectacular de la especulación y la reflexión que abrió los cauces por los que las tres grandes tradiciones, esta, la India, la China y la occidental, pues habrían de discurrir durante los 2000 años siguientes, ¿no? Aunque nosotros nos vamos a centrar en la tradición filosófica occidental, pues me vais a permitir solamente leer lo que nos continúa diciendo Jesús Mosterín, porque me parece muy importante, ya que va a enlazar estas tradiciones con un momento, un pensamiento actual, ¿no? Y nos dice que, bueno, que ha sido la filosofía, la tradición filosófica occidental y no otra, pues la que ha dado lugar a la ciencia universal actual, en la que desde luego la India participa activamente, y eso le concede pues una preeminencia indiscutible en el panorama mundial. Pero comenta que si dejamos de lado los gérmenes científicos que contiene en todo lo demás, pues no es superior a las tradiciones india y china. Incluso en algunos aspectos se puede ver que es, de alguna manera dice, inferior, ¿no? Por ejemplo, comenta el respeto reverencial por todas las criaturas vivientes de budistas y jainistas y la impregnación de la vida entera por la meditación, pues pueden ser, ¿no? Parte de estos ejemplos. Y dice que precisamente la actual preocupación por la paz y la protección de la naturaleza, asociada a nuestra nueva sensibilidad ecologista, pues nos lleva a constatar
las insuficiencias de nuestra propia tradición y abrirnos con una generosa curiosidad pues a otros horizontes culturales. Y así, con estos comentarios, vemos aquí la importancia de estas grandes tradiciones del mundo para el propio mundo, ¿no? Y dicho esto, pues dejo la invitación para el estudio de la filosofía en la historia y en el planeta, ¿no? Porque ya la palabra resulta, desde luego, al menos para mí, pues realmente bonita, ¿no? Sabéis que proviene de esas raíces griegas, ¿no? De filos, que significa amor, y sofía, que significa sabiduría. Entonces, la filosofía es el amor por la sabiduría, ¿no? Es, yo creo, la belleza de ese recorrido hacia Sofía, en que el espíritu pues, se desarrolla y se moviliza, y moviliza toda su capacidad de preguntarse, de cuestionar, de dudar, de explorar, de reflexionar e interiorizar. Es una búsqueda desde la razón, es un saber sobre el saber, o sea, el pensamiento, sobre el pensamiento mismo y sobre el ser humano capaz de producirlo. Yo particularmente veo que hace parte de nuestra vivencia, ¿no? de la vivencia espírita. A lo largo de la clase, en la que voy a traer cosas muy generales, pues voy a ir también intercalando párrafos de una comunicación del espíritu Bernardín, recogida en la Revista Espírita de 1862, y bueno, como a mí siempre me gusta, ¿no? Con ello, pues contar con mensajes de los espíritus. Y este mensaje lleva el título de El espiritismo filosófico, y apenas voy a ir intercalando algunos párrafos, ¿no? Y Bernardín dice así, dice: hemos hablado, amigos míos, del espiritismo desde el punto de vista religioso, ¿no? Ahora que está bien establecido que no se trata de una religión nueva, sino de la consagración de esa religión universal de la que Cristo puso los cimientos y que hoy viene a llevar a la cúspide, vamos a considerar el espiritismo bajo el punto de vista moral y filosófico. Y entonces dice, expliquemos primero el significado exacto de la palabra filosofía. Y nos trae esto, ¿no? Dice, la filosofía no es una negación de las leyes establecidas de la divinidad, de la religión. Lejos de esto, la filosofía es la búsqueda de lo sabio, de lo que es más exactamente razonable. Y hace la pregunta, ¿y qué puede haber más sabio, más razonable que el amor y la gratitud que se debe a su creador? Y por lo tanto, cualquier culto que sirva para probarle este reconocimiento y este amor, ¿verdad? Porque nos está haciendo razonar ese camino hacia el creador. Vamos a indagar un poquito en el origen del término filosofía, ¿no? Porque existe al respecto una vieja tradición que, si bien pues, no puede probarse históricamente, pues al menos ilustra de algún modo cómo pudo haber nacido el vocablo, ¿no? Algunos historiadores han atribuido a Pitágoras de Samos el origen de esta palabra, ¿no? Y el motivo de esta atribución se sustenta en una leyenda según la cual pues, el rey Leontes, que gobernaba a los filiacos, preguntó en una ocasión al matemático a qué se dedicaba él. Y Pitágoras, que no quiso presentarse como sí lo hacían sus contemporáneos, que presumían a veces de ser sabios, contestó con modestia que era solamente filósofo, amante o amigo del saber. Y esta, pues, pudo ser su respuesta, ¿no? Yo no soy sabio, sino un amante o un buscador de la sabiduría, filósofo.
Yo con ello pues quería expresar modestamente que no poseía la ciencia, pero que trabajaba para, para adquirirla, insistiendo más en lo que no sabía que en lo que sabía. Y esto para mí me parece muy, muy, muy importante, ¿no? Y os voy a leer lo expresado por otro filósofo, pero ya mucho más cercano a nosotros, ¿no? Por el eminente psiquiatra y filósofo alemán Karl Jasper, ¿no? En su obra La filosofía desde el punto de vista de la existencia. Y él dice, ¿qué es pues la filosofía que se manifiesta tan universalmente bajo singulares formas? Y explica, la palabra griega filósofo se formó en oposición a sofos. Se trata del amante del conocimiento, del saber, a diferencia de aquel que estando en posición del conocimiento se llamaba sapiente o sabio. Este sentido de la palabra ha persistido hasta hoy, la búsqueda de la verdad, no la posesión de ella. Es la esencia de la filosofía, por frecuentemente que se la traicione en el dogmatismo, esto es, en un saber enunciado en proporciones, definitivo, perfecto y enseñable. Y fijaros lo que dice, porque me parece muy bonito. Filosofía quiere decir ir de camino. Sus preguntas son más esenciales que sus respuestas y toda respuesta se convierte en una nueva pregunta. Y aquí recuerdo, ¿no? Como muchas veces yo os traslado esto, ¿no? Digo esto, qué importante el libro de los espíritus en esa forma del diálogo. Qué importantes las preguntas que hace Kardec, qué esencial, son esenciales. Y esas respuestas de los espíritus que nos invitan a ir en busca de una nueva pregunta, ¿no? Continúa diciendo Jasper, pero ese ir de camino, el destino del hombre en el tiempo, alberga en su seno la posibilidad de una honda satisfacción, más aún, de la plenitud en algunos levantados momentos. Esa plenitud no estriba nunca en una certeza enunciable, no en proporciones ni confesiones, sino en la realización histórica del ser del hombre al que se abre el ser mismo. Lograr esa realidad dentro de la situación en que se halla, en cada caso un hombre, es el sentido de filosofar. Y me parece realmente digno de reflexión este pensamiento, ¿no? Bueno, en un principio, pues todos los pensadores y científicos helénicos principalmente se consideraban a sí mismos filósofos y en la práctica sus diversas actividades pues no se diferenciaban apenas entre sí. Pero algunos de estos investigadores se hallaban más cercano a lo que posteriormente se ha denominado una actitud filosófica, porque pretendían ya desarrollar una concepción racional del mundo y ofrecer una explicación a la realidad. Y poco a poco fueron incorporando los diversos problemas filosóficos, ¿no? Podemos, podemos ver aquí, ¿no? La contradicción entre apariencia y realidad, la existencia de una finalidad trascendente del orden universal y un ser supremo, creador del mundo, la certeza o la falsedad del conocimiento humano, las cuestiones éticas. El problema fundamental de la filosofía es el de la relación que existe entre el pensar y el ser, entre el espíritu y la naturaleza. Los temas filosóficos surgen siempre de dos puntos principales, ¿no? El hombre y su relación con el universo. Y no podemos dejar de traer pues, esa definición que nos trae la RAE, ¿no? Cuando habla de filosofía como ese conjunto de saberes que busca establecer de manera racional los principios
más generales que organizan y orientan el conocimiento de la realidad, así como el sentido del obrar humano. En definitiva, la filosofía pues, ha buscado siempre ofrecer eso, una explicación de la existencia, una visión racional de la realidad, incluso cuando ha negado la posibilidad de alcanzar el conocimiento, ha pretendido fundar en argumentos esta opinión, ¿no? Y el carácter crítico. El carácter crítico constituye un elemento decisivo del pensamiento filosófico que quiera considerarse como tal. Y aquí pues hago un llamado, ¿no?, para que los espíritas no olviden esto, el carácter crítico. Bueno, voy a anticipar algunas definiciones que han dado a lo largo de la historia, que se han ido dando a lo largo de la historia del pensamiento. Luego iremos desarrollando a lo largo de las clases algunos de estos filósofos, ¿no? Bueno, según Aristóteles, en la Grecia clásica, pues filosofía es el principio de todo principio y primeras causas. Cicerón, en la Roma antigua, decía que es la ciencia que intenta conocer todo lo divino y lo humano. Para Santo Tomás de Aquino, dentro de la escolástica cristiana, pues es la ciencia que abarca todas las verdades que surgen de la razón. René Descartes, dentro del modernismo francés, pues considera que es el estudio que hace el hombre para conducirse bien en la vida. El ya nombrado Karl Jasper, dentro del existencialismo alemán, dice que es aquello que le sirve al hombre para no dejarse engañar, ¿no? Qué interesante. Y Martin Heidegger, dentro del existencialismo alemán reciente, explica que la filosofía es el extraordinario preguntarse por lo extraordinario, ¿no? En fin, si la filosofía es, como hemos dicho, ¿no?, como afirmaba Aristóteles, la ciencia de los principios y las causas, pues se halla también en el germen de nuestras concepciones científicas y constituye asimismo la expresión de la conciencia social. Entonces, filosofía es la ciencia de la totalidad de las cosas por sus causas últimas y que se adquiere por la luz de la razón. ¿Cómo analizamos esto, no? Pues al afirmarse que es ciencia, pues se dice que es conocimiento, ¿no?, de la totalidad de las cosas, porque antiguamente la filosofía abarcaba todos los estudios posibles que pudieran existir, por cuanto era el árbol de todas las ciencias, ¿no? Por sus causas últimas, porque intenta conocer el origen de todo y llegar hasta donde el pensamiento humano alcance explicar la realidad toda, ¿no? Y se adquiere por la luz de la razón, porque la razón constituye evidentemente el ingrediente esencial del saber filosófico. No se puede filosofar sin acudir a la razón. Entonces vamos a ver una evolución entendida como el producto del continuo cuestionarse a sí mismo del ser a lo largo de la historia, dentro de un carácter paralelamente interiorizado y social de la filosofía en cualquiera de sus muchas interpretaciones que queda muy bien expresado por algo que expone Karl Jasper al decir que el origen de la filosofía está realmente en la admiración, en la duda, en la experiencia de las situaciones, pero en último término y encerrado en sí todo esto en la voluntad de comunicación. Jasper se refiere al pensamiento de la comunicación como la cuestión fundamental tanto de la vida práctica como del pensamiento filosófico sobre esta. Y también
explica algo muy importante, ¿no? Dice que el hombre llega a sí mismo solamente junto con otro hombre, nunca a través del mero conocimiento por sí solo. Llegamos a nuestra mismidad solamente en el grado en el cual el otro llega a sí mismo. Entonces llegamos a ser libres solamente en la medida en que el otro llega a ser libre. Y por esto, ¿no? Yo pienso que es tan importante ese diálogo con el prójimo, consigo mismo, esa interacción, ese conocer y buscar la verdad en todo lo que nos rodea y de lo que hacemos parte. Bueno, en definitiva podemos decir que la filosofía es la gran herramienta del ser humano, la que le permite comprender pues los caminos que toma el pensamiento y adelantarse a los mismos, ¿no? Además, va a reconocer, va a permitir reconocer los dilemas y los problemas que caracterizan cada momento histórico que vive. Y no digamos ya cuando entramos en la búsqueda, en el conocimiento del ser integral, del ser inmortal que todos nosotros somos, ¿no? Bueno, vamos a dar un pequeñísimo paseo, ¿no? Por esa filosofía occidental. Aquí tenemos un pequeño esquema, ¿no? Que nos va a hablar de esa filosofía antigua, de la filosofía medieval, de la filosofía renacentista y moderna y la filosofía contemporánea, ¿no? Cada una de ellas la vamos a ir desarrollando un poquito a lo largo de las clases. Dentro de la filosofía antigua, pues vamos a dividir, se suele dividir, ¿no? En la filosofía griega, la filosofía romana, pero bueno, la filosofía griega es la que más se propagó, pues debido a que es la de mayor extensión temporal y la de mayor proyección, ¿no? Y también vemos cómo la filosofía griega se puede dividir en tres subperiodos, ¿no? El de la filosofía presocrática, la clásica y ese periodo posaristotélico o helenístico. Tenemos la filosofía medieval, que va desde la caída del Imperio Romano hasta el Renacimiento, donde vamos a ver aquí el apogeo y la crisis de la escolástica. Tenemos esta filosofía renacentista o filosofía del Renacimiento, que se desarrolla principalmente entre los siglos XV y XVI, comenzando en Italia y avanzando hacia el resto de Europa, que va a ir trasladándose, ¿no? Hacia esa filosofía y encuadrándose dentro también, muchas veces dentro de la filosofía moderna la encuadran, ¿no? Y aquí en la filosofía moderna pues vamos a ver el racionalismo, que es muy interesante en esta época, esta filosofía racionalista en lo relativo a Dios, el empirismo, la ilustración, el idealismo alemán, las tendencias filosóficas del siglo XIX, y luego ya pasaríamos a la filosofía contemporánea, que marca su inicio pues, a finales del siglo XIX o principio del siglo XX. Y hemos traído aquí un cuadrito que hemos rescatado de internet, que bueno, me parecía interesante, ¿no? Sobre todo en cuanto, bueno, para localizar, ¿no? Los periodos, pero ese problema, ¿no? Que en cada periodo pues va a ir cambiando, ¿no? En la filosofía antigua tenemos el mundo, en la filosofía medieval Dios, ya más moderna el hombre, y en la filosofía contemporánea el individuo. Vamos a ir poquito a poco desarrollando esto, ¿no? Viendo cómo tenemos en cada etapa diferentes pensamientos. Pero yo un poquito, ¿no? A relación con este problema, he querido traer de nuevo, retomar de nuevo la comunicación de Bernardín, porque parece, ¿verdad? Hay una búsqueda aquí, ¿no? Hay una búsqueda en todas estas características, vemos una búsqueda. Y Bernardín nos dice esto: ¿cuál es la meta hacia la cual tienden todos los hombres, en cualquier posición en que se encuentren? Mejorar su posición actual.
Ahora, para alcanzar esta meta, corren en todas direcciones, la mayoría de ellos descarriados, porque cegados por su orgullo, llevados por su ambición, no ven el único camino que les puede llevar a esta mejora. La buscan en la satisfacción de su orgullo, de sus instintos brutales, de su ambición, mientras que solo la pueden encontrar en el amor y la sumisión debida al Creador. Aquí Bernardín nos está diciendo esa búsqueda que lleváis tanto tiempo emprendiendo, la podéis, os conduce hacia Dios siempre, ¿no? Y continúa relacionando, ¿no? Y hablando del espiritismo. El espiritismo viene pues a decir a los hombres, salid de esos caminos oscuros, llenos de precipicios, rodeados de espinos y zarzas, y entrad en la senda que conduce a la felicidad que soñáis. Sé sabio para ser feliz. Comprendan, amigos míos, que los bienes de la tierra son, para los hombres, solo emboscadas de las cuales deben protegerse. Estos son los escollos que deben evitar. Por eso el Señor ha permitido que finalmente se os permita ver la luz de ese faro que os ha de conducir al puerto. Las penas y dolores que soportáis con impaciencia y rebeldía son el hierro candente que el cirujano aplica sobre la herida abierta para evitar que la gangrena destruya todo el cuerpo. Vuestro cuerpo, amigos míos, ¿qué es eso para un espírita? ¿Qué debe guardar? ¿Qué debe preservar del contagio? ¿Qué debe sanar por todos los medios posibles? Sino la herida que carcome su espíritu, la enfermedad que le estorba y le impide elevarse radiante hacia su Creador. De nuevo, nos conduce hacia Dios, ¿no? Vamos a esbozar apenas unas ideas sobre el pensamiento en estos primeros periodos, porque estos primeros pensadores dieron un gran paso respecto a las interpretaciones que habían dominado hasta entonces, ¿no? Pero su obra pues no fue, digámoslo así, como un milagro, ¿no? Ni por supuesto fruto de la casualidad. Fue la conjunción de una serie de factores sociales, políticos, económicos, religiosos y culturales en un momento histórico determinado. Vamos a fijarnos, ¿no? Por ejemplo, en esos siglos 7 y 6 antes de Cristo. Esta conjunción es la que propiciará la aparición del modo de observar el mundo que desde entonces pues llamamos filosofía, ¿no? A todos estos pensadores les une algo muy importante, ¿no? Un mismo esfuerzo por explicar la naturaleza sin la ayuda de las fuerzas sobrenaturales, ¿no? Y la seguridad de que la verdadera vida digna del ser humano es aquella en la que él es dueño de su destino, es decir, ya no le pertenece a los dioses y que está, una vida que está dedicada a ese camino, ¿no? Al saber. Estamos hablando de un esfuerzo por liberarse, como hemos hablado, ¿no? En clases anteriores, del mito y controlar la naturaleza a través de su conocimiento, ¿no? Y bueno, pues os he traído aquí un esquemita en el que vamos a ver estos problemas filosóficos de este pensamiento griego. Vamos a ver la naturaleza, el ser, el hombre, las preguntas que se producen, ¿no? Conforme a la naturaleza, ¿cuál es el origen de todo? Conforme al ser, ¿qué es lo que hay? Conforme al hombre, ¿cómo vivir mejor? ¿Cómo vivir mejor en la polis, ¿no? Porque estamos hablando de esta época. Y los tres autores que iniciaron esta andadura del mito al logos, pues fueron tales de Mileto, Anaximandro y Anaxímenes, ¿no?
Y voy a ir un poquito hablando de cada uno, ¿no? Para no extenderme mucho. Bueno, la pregunta de Tales, ¿cuál fue? La pregunta fue de dónde procede todos. Él fue el iniciador de la filosofía de la physis, ¿no? Que significa naturaleza, al afirmar por primera vez que existe un único principio originario, causa de todas las cosas que son, y sostuvo que dicho principio era el agua. Para él todo procede del agua. Tales se enseñaba a sus alumnos a emplear un razonamiento, su razonamiento y capacidad de pensar, la que cada uno tiene, la capacidad de pensar por sí mismos para explicar los hechos que observamos en la naturaleza y sobre todo a poner en duda incluso lo que él enseñaba y a no creer en mitos o que los dioses organizaban el mundo a su capricho y lo dirigían a su gusto. Cómo, bueno, pues estaba ese pensamiento anterior. Entonces es así como su alumno, Anaximandro, pues, pues refuta algunas afirmaciones de Tales, por ejemplo, que la Tierra flotaba sobre una masa de agua, ¿no? Sobre el mar, que era lo que se apreciaba a la vista. Y tuvo Anaximandro la idea de que la Tierra pues, no se sostenía sobre nada, ¿no? Sino que sencillamente estaba suspendida en el espacio donde se mantenía equidistante a los otros planetas. Anaximandro corrigió y completó a Tales en varios aspectos. Por ejemplo, él postula la existencia de una materia originaria e indeterminada a la que llamó apeiron, ¿no? Y de la que todo surge. Para él la formación de las cosas se realiza por un proceso de separación dentro del apeiron, ¿no? Este estaría en eterno movimiento y de él se desprendieron progresivamente pues, lo caliente y lo frío, lo seco y lo húmedo, que originan el fuego, la tierra, el aire y el agua, ¿no? Concebió el mundo como un cosmos o orden conforme a una ley que une de manera coherente todas las partes del mismo. La concepción que tenía de Dios está en armonía con su concepción de apeiron, es decir, Dios para él es el principio infinito, ilimitado, mientras que los otros dioses son considerados mundos. Entonces Dios como principio indeterminado no nace ni perece, pero los dioses mundos nacen y mueren cíclicamente. Y así como Tales y Anaximandro desarrollaron la idea de Dios en armonía con su principio, con su arché, con el agua, con el apeiron, Anaxímenes pues también siguió este camino y propuso que los dioses surgieron del aire, el aire como principio de todas las cosas, ¿no? Muy interesante estas concepciones. Pasamos a esta pregunta, ¿qué es lo que hay? El ser, ¿no? Para los pitagóricos que tenemos aquí en primer lugar, pues el orden del cosmos es un orden matemático, porque las matemáticas expresan la estructura, la forma del mundo. Por eso decían que todas las cosas están hechas de números, y esta frase, ¿no? Es famosa, ¿no? Cuando dice Pitágoras, preciso es encontrar lo infinitamente grande en lo infinitamente pequeño para sentir la presencia de Dios. Ellos creían, entre otras cosas, pues como nosotros, ¿no? En la inmortalidad del alma. Luego tenemos a Heráclito, ¿no? Que para él lo verdaderamente originario, el verdadero principio es el cambio, el devenir mismo, ¿no? Y esto marca la unidad del cosmos. Para él lo que unifica las cosas es que son cambiantes, y concibió el fuego como el principio esencial del cosmos. Las cosas serían entonces transformaciones de fuego, y el concepto de Dios para él pues sigue su tesis filosófica de la armonía de los opuestos. Es decir, para él Dios es día y noche, invierno y verano, guerra y paz. Dice, para Dios todo es bello y bueno y justo. Los hombres, sin embargo, juzgan
que unas cosas son injustas y otras justas. Y luego tenemos a Parménides, muy importante, ¿no? Porque él traslada, él trae, ¿no? Un poema titulado Sobre la naturaleza, que va a inaugurar la primera investigación filosófica del ser. A diferencia de la mayoría de los filósofos predecesores que buscaban, como hemos dicho, identificar un elemento material con el arché del cosmos, con el principio, Parménides sigue un camino innovador, el camino del ser, ¿no? Caracterizando de este modo una de las primeras investigaciones propiamente ontológicas. Entonces se deducen como características del ser que es eterno, del ser, ¿no? Que es eterno, indivisible, infinito y muy interesante. No podemos hablar ahora de ello, ¿no? Pero adentrarse en esas dos vías de conocimiento presentadas por la diosa en esta obra que hemos mencionado, la vía de la verdad y la vía de la opinión, así a modo para que, bueno, pues que podáis indagar. La filosofía que luego sigue, la posparmenidea, pues lo que ha de buscar es un nuevo camino para explicar el mundo. En vez de suponer en el arjé, en el principio, un solo elemento que al transformarse da lugar a todos los de la naturaleza, se afirmó la existencia de múltiples elementos originales que poseían las mismas características del ser de Parménides, ¿no? Eternos, inamovibles, invariables, pero que al combinarse entre sí daban lugar a un universo múltiple y cambiante. Y los defensores de estas ideas pues, fueron los pluralistas y los atomistas. Es interesante ver la concepción de Empéocles, ¿no? Del mundo como una esfera, que era la misma que concebía Parménides, contemplando pues contemplándolo, ¿no? Con sus cuatro elementos, o Anaxágoras, al cual pues no le convenció esta solución y afirmó que los elementos eran pues las llamadas semillas, ¿no? Las homeomerias, que serían partículas invisibles de cada cosa, ¿no? Y para introducir el orden y el movimiento en el mundo de las semillas, afirmó, mira qué interesante, la existencia de una inteligencia separada del mundo, ¿no? Nous se llamó. Luego tenemos a Demócrito, que fue discípulo de Leucipo de Mileto, pero no se tienen muchas informaciones de él, pero Leucipo introdujo el llamado atomismo, ¿no? Y Demócrito sostenía que todas las cosas pues estaban formadas por partículas invisibles, totalmente imperceptibles a los sentidos. Esto fue llamado átomo, que en griego significa no divisible, ¿no? Y él interpretó la existencia del alma según esta doctrina, según la doctrina atomista. Para él el alma es un ser compuesto de átomos y sus átomos son como el fuego. El alma se genera por la unión de átomos sutiles y ligeros. Y fijaros qué curioso, ¿no? El nacimiento y la muerte en realidad no existen. Todo no es más que una unión o disociación de átomos. Y en la muerte nada se convierte en nada. Por eso decía, nada nace de la nada, nada vuelve a la nada, ¿no? Seguidamente, pues a esto se va a pasar a una preocupación antropológica, ¿no? con los sofistas. En Atenas se fue formando un grupo de pensadores y enseñantes más preocupados por las cuestiones políticas que por las cuestiones cosmológicas. Con ellos, con los sofistas, pues se inicia una nueva etapa en la historia del pensamiento griego, porque había efectivamente, como vemos aquí, ¿no? Una necesidad de participar en la vida política de la polis, y puso de manifiesto entonces
se puso de manifiesto la importancia, por esta necesidad de la educación y el dominio de la palabra. Se produce un movimiento educador, fueron grandes divulgadores del saber y crearon un auténtico movimiento ilustrado. Y aquí podemos pues encuadrar a Protágoras con el relativismo o a Gorgias de Leontini. Los sofistas poseían un pensamiento relativista. El mismo Protágoras afirmaba que el hombre es la medida de todas las cosas y que por lo que se refiere a los dioses dice no puedo conocer si existen o no, ya que se oponen a este conocimiento muchas cosas, la oscuridad del problema y la breve duración de la vida humana. Y luego, pues fijaros, ¿no? Tenemos aquí a Sócrates y su pensamiento supone una reacción ante este relativismo. Y la pregunta fundamental es sobre la esencia de la cosa, aquello que la cosa es realmente. Cuando hablamos de Sócrates, hablamos de Platón, y si lo relacionamos con el espiritismo, inevitablemente tenemos que hablar del Evangelio según el espiritismo, porque en la introducción, en el ítem 4, nos hablan de Sócrates y Platón como precursores de la idea cristiana, ¿no? Y bueno, pues lo voy a leer porque es muy interesante, ¿no? Nos dicen que las grandes ideas jamás irrumpen súbitamente. Las que se basan en la verdad tienen siempre precursores que preparan parcialmente el camino. Después, cuando llega el momento, Dios envía a un hombre con la misión de resumir, coordinar y completar los elementos esparcidos y formar con ellos un cuerpo de doctrina. De ese modo, como la idea no surge bruscamente, cuando hace su aparición, encuentra espíritus dispuestos a aceptarla. ¿Veis qué importante, no? Seguir este camino de pensamiento, porque todo tiene un porqué, y por eso, por esta explicación, es que cuando llega el momento hay espíritus ya preparados para secundar esa revelación, esas ideas, ¿no? Así ha sucedido con la idea cristiana presentida muchos siglos antes de Jesús y los esenios, y cuyos principales precursores fueron Sócrates y Platón. Sócrates, al igual que Cristo, no escribió, o al menos no ha dejado ningún escrito, al igual que él murió como los criminales víctimas del fanatismo por haber atacado las creencias aceptadas y por haber colocado la virtud real por encima de la hipocresía y del simulacro de las formas. En una palabra, porque combatió los prejuicios religiosos. Así como Jesús fue acusado por los fariseos de corromper al pueblo con sus enseñanzas, también Sócrates fue acusado por los fariseos de su tiempo, porque lo ha sabido en todas las épocas, de corromper a la juventud al proclamar el dogma de la unicidad de Dios, de la inmortalidad del alma y de la vida futura. Vamos a avanzar un poquito, que si no, no termino yo. Me como la hora entera. Mirad qué cuadro he hecho aquí para trasladar el dualismo de Platón y para ver cómo va avanzando estas ideas que nosotros ya recogemos en el espiritismo. Él concibe dos mundos, dos partes del hombre y dos modos básicos de conocimiento. Concibe el mundo de las ideas y el mundo sensible, un mundo de las ideas que es inmutable, permanente y perfecto, y a él pertenece el alma. Y un mundo sensible, que es el mundo en el que vivimos, que es un mundo cambiante y que participa e imita al mundo de las ideas. Y concibe dos partes en nosotros: el alma, que va a pertenecer a ese mundo de las ideas, que conoce las ideas y que es inmortal. Y el cuerpo, que fijaros es la cárcel del alma y va a pertenecer al mundo sensible. Y dos modos de conocimiento: la ciencia, que va a permitir el conocimiento de las ideas, y la opinión, que va a permitir el conocimiento de las cosas sensibles. Aquí vemos cómo efectivamente son
Ambos, Sócrates y Platón, precursores del espiritismo y por tanto de los grandes principios que nos trae el espiritismo, ¿no? Bueno, la ingente obra de Platón va a influir considerablemente en toda la filosofía posterior. Vamos avanzando a Aristóteles porque su Dios es un principio físico, es consecuencia directa de su concepto de movimiento y cambio. Pues para él todo ser es movido por otro, pero ha de existir una causa primera del movimiento. Es un Dios natural que mueve el universo sin moverse, o sea, un motor inmóvil, atrae como fin de fines a todas las cosas hacia sí. Resumiendo muchísimo, ¿no? Para los filósofos presocráticos, el cosmos y lo divino constituyeron un todo integrado, siendo la divinidad parte del mundo, como su fundamento, su origen y su potencia ordenadora. El cosmos fue considerado eterno, como la divinidad racional y ordenado, y lo divino era inmanente y no trascendente al cosmos. La razón especulativa griega sobre Dios se hace plenamente madura en Aristóteles, ya que con él se incluye en Occidente el tema de Dios entre los contenidos especulativos de la filosofía. La pregunta por el origen del ser, que en Platón está en conexión con su teoría de las ideas, se convierte en Aristóteles en una interrogación sobre el ser de los entes. Surge así la metafísica como ciencia del ser en cuanto tal y que al buscar las causas y principios del ser hace de Dios el fundamento. Y ya dentro de las escuelas filosóficas helenísticas, y para terminar, porque el estudio es inmenso y bueno, pues cabe a cada uno realizarlo según sus inquietudes, me gustaría traer las palabras, bueno, la idea, ¿no? De Plotino en relación a la idea de Dios, porque para Plotino y el neoplatonismo, Dios es absolutamente ya trascendente, es el uno, indivisible, inmutable, eterno, superior a todo pensamiento y a todo ser, inefable e incomprensible. A este uno bien, que es fundamento de todo ser, realidad absoluta y suprema perfección, Plotino lo coloca más allá de la inteligencia y más allá del ser. Es el origen de la inteligencia divina y del mundo de las formas, que es su contenido. Pero lo uno mismo no es ni una inteligencia ni una forma. Lo uno es la unidad absoluta de la que procede todo número o pluralidad, es decir, toda realidad, ¿no? Bueno, voy a terminar ya y como no, vuelvo al mensaje de Bernardín con un consejo, ¿no? Él nos dice: vuelvan siempre los ojos a este pensamiento filosófico, es decir, lleno de sabiduría. Somos una esencia creada pura, pero caída. Pertenecemos a una patria donde todo es pureza. Culpables fuimos desterrados por un tiempo, pero solo por un tiempo. Empleemos pues todas nuestras fuerzas, todas nuestras energías para disminuir este tiempo de exilio. Esforcémonos por todos los medios que el Señor ha puesto a nuestro alcance en reconquistar esta patria perdida y acortar el tiempo de ausencia. Bueno, pues vamos a ser capaces de razonar nuestro camino hacia Dios y obrar en consecuencia, emprender ese camino de esa búsqueda de la sabiduría, porque es lo que para mí es el gran regalo de Dios, ¿no? Ser capaces de recorrer esta dádiva que nos ha dado de experimentarnos, de pensar, de razonar y de ser. Bueno, pues muchísimas gracias, lo dejamos, continuamos el próximo día, pues que ya adelantaremos con
con algo de la filosofía romana y caminaremos hacia San Agustín también, en otra de las etapas de la filosofía. Muchísimas gracias.